Me llamo Maxwell Cross. Tengo 45 años. He construido mi vida en torno a la disciplina, la fe y el comercio electrónico. Creo que estoy viviendo el plan que Dios tiene para mí. Pero todo cambió una noche de junio de 2025. Un momento entre la vida y la muerte. Vi lo que ningún cristiano quiere creer. La aterradora verdad sobre Elon Musk y Donald Trump para el futuro de Estados Unidos, de la que Dios nos ha advertido. Sé que suena imposible. Yo tampoco lo creía, hasta que Dios me mostró por qué incluso los elegidos son engañados. Y les contaré toda la historia, la verdad que presencié entre la vida y la muerte. Pero antes de hacerlo, si algo les conmueve, aunque sea un poquito, escriban amén en los comentarios para que sepa que no estoy solo. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a la noche en que todo comenzó. Esa noche, esos faros cegadores no fueron el final. Un viaje nocturno no me había afectado. Aún así, las carreteras estaban más vacías de lo habitual. Las sombras, más densas. Las aparté. Entonces, de la nada, un destello de luz atravesó la oscuridad, los faros me iluminaron directamente. El corazón me latía con fuerza. La luz se precipitó hacia mí como un tren de carga. En un instante, iba a toda velocidad, y al siguiente, ¡zas! Un muro de luz lo envolvió todo. Mi Porsche rugió. El metal crujió, se retorció y chirrió al chocar con algo enorme. Mi cuerpo salió despedido hacia adelante, el cinturón de seguridad me clavó en el pecho y mi cabeza se echó hacia atrás. El dolor estalló, agudo, como si todos los huesos de mi cuerpo se hubieran roto a la vez. En realidad no había nada, salvo el peso que me oprimía como si se me estuvieran derrumbando las costillas. Vi borrosa. Intenté gritar, pero tenía la garganta seca y apretada. Esto es todo, pensé, presa del pánico. Así termina. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Y entonces, sin más, se detuvo. El dolor, el ruido, el caos desaparecieron. Todo quedó en silencio, y aún así yo estaba allí. No estaba en el coche, no estaba en mi cuerpo, pero seguía allí. No podía comprenderlo. Mi mente daba vueltas, intentando aferrarme a algo familiar. Pero algo me sacaba como una corriente de entre los escombros. Ya no estaba en el coche. Flotaba, y algo me empujaba suavemente hacia adelante. No vi un túnel, no como en las películas o la tele. No era un tubo largo y oscuro con una luz al final. Era más extraño. No era como esperaba que fuera la muerte. Sin puertas del cielo, sin la parca, solo este fluir, como si formara parte de algo más grande. ¿Pero qué? ¿Y por qué sentí que estaba a punto de ver algo que lo cambiaría todo? De repente, vi la Tierra. No como una foto de la NASA, toda azul y verde desde el espacio. No, estaba viva, latiendo, brillando como un latido. Yo no estaba en ella. Arriba y abajo no existían aquí. Pero estaba con ella, conectado. No era solo un planeta. Era una red que brillaba con hilos de luz que conectaba a todos, a cada ser vivo. Y entonces lo sentí. Era Jesús. No tuve miedo. Para nada. Me había pasado la vida evitando la iglesia, poniendo los ojos en blanco ante la palabra de Dios. Pero aquí, en su presencia, no me sentí juzgado. Entonces él habló. Maxwell, dijo. Te trajeron aquí con un propósito. Mi nombre en su voz no era solo un sonido. Era una llamada, como si me conociera desde siempre. Dos hombres, líderes de su país, se encuentran en una encrucijada. Sus decisiones moldearán el alma de su nación en 2025 y más allá. No veía ninguna carta de triunfo, pero sentía el peso de sus palabras. Era como si el aire se opusiera a mi alrededor. Llevarás un mensaje, continuó, no para condenar,
sino para despertar. Sus caminos, uno impulsado por la ambición, el otro por la fe, resonarán en millones. Has visto el éxito, Maxwell, pero ahora verás lo que es importante. Y entonces, como si se abriera un telón, sentí una atracción hacia algo nuevo. Una visión, una advertencia, una esperanza, dos hombres, dos caminos y una nación que pendía de un hilo. ¿Quiénes eran ellos y por qué yo? La presencia de Jesús seguía conmigo. Entonces su voz volvió a hablar, firme y clara. Maxwell, dijo, estás a punto de ver a un hombre impulsado por un fuego que pocos comprenden. Elon Musk anhela llevar a la humanidad a nuevas alturas, romper las cadenas de la Tierra y alcanzar las estrellas. Pero su alma es una tormenta de contradicciones. Dividida entre la visión y la presión. Necesitas ver esto. No para juzgar, sino para comprender. Sentí un cambio, como si el aire a mi alrededor vibrara deliberadamente. Elon Musk. Conocía el nombre. ¿Quién no? Este tipo construye cohetes, coches eléctricos, chips cerebrales. Un genio para algunos, un loco para otros. Pero las palabras de Jesús no lo describían como un héroe ni un villano. Era una pregunta, un hombre que perseguía algo más grande que él mismo, pero lidiando con algo más pesado de lo que jamás podría imaginar. Mi antiguo yo lo habría evaluado como un competidor. Fortalezas, debilidades, fortalezas. Pero aquí, en este lugar, no estaba analizando. Estaba a punto de ver lo real y crudo, a través de una lente que nunca antes había usado. ¿Qué estaba a punto de suceder? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? El peso de las palabras de Jesús me abrumaba. No mucho, sino con urgencia. La escena cambió, y de repente me encontraba en otro lugar. Una fábrica enorme, quizá SpaceX o Tesla, bullía en el caos. Las máquinas zumbaban, saltaban chispas y las pantallas brillaban con torrentes de datos que fluían como una inundación digital. En medio de todo esto estaba Elon Musk, paseándose, con la mirada aguda pero cansada, como si no hubiera dormido en días. Su voz se abría paso entre el ruido, ladrando órdenes, interrogando a los ingenieros, exigiendo respuestas. El aire a su alrededor crepitaba con intensidad, como si fuera un pararrayos que absorbiera cada gramo de presión de la habitación. No solo lo vi. Lo sentí. Un fino hilo dorado de energía se extendía desde él hacia algo, una fuente tal vez, o una idea brillante pero tan tensa que podría romperse. Era su impulso, su visión, pero frágil, como una cuerda de guitarra afinada demasiado. A su alrededor, las expectativas se cernían como sombras. Inversores, empleados, el mundo entero, todos querían más, más rápido, mejor. Vi destellos de sus proyectos, cohetes surcando el cielo, coches zumbando silenciosamente, chips Neuralink deslumbrando con potencial. Pero con cada imagen venía un peso. Plazos, críticas, demandas, enemigos. Algunos con traje, otros en la prensa, algunos a los que ni siquiera conocía. Estaba solo, incluso en esa habitación abarrotada. Lo sentí, ese aislamiento aplastante, como si cargara una montaña que nadie más podía ver. Mi antiguo yo habría admirado su afán, quizá envidiado su coraje, pero ahora sentía una punzada de compasión. Este tipo no solo construía cosas. Estaba librando una guerra interior. El miedo al fracaso estaba ahí, acechando, susurrándole que lo perdería todo si bajaba el ritmo. Sin embargo, seguía avanzando, seguía empujando, como si detenerse no fuera una opción. Y entonces un destello, algo más oscuro, una opción tal vez, o un camino que seguía, que lo llevaba a un lugar que yo no podía ver. Ya no se trataba solo de cohetes o coches. Era más grande, más pesado, y me asustó de una manera inexplicable. La fábrica se desvaneció, y la presencia de Jesús se hizo más fuerte, guiándome hacia una nueva visión.
Era el futuro, pero no el brillante y utópico que se ve en las películas de ciencia ficción. Vi ciudades huyendo con tecnología. Una IA tan avanzada que podía solucionar el hambre, curar enfermedades y predecir cada movimiento. Pero había cierta frialdad en ella. Las máquinas eran impecables, eficientes, pero les daba igual. La gente caminaba por estas ciudades, conectada a dispositivos, pero con la mirada vacía, como si hubieran olvidado cómo mirarse. Vi una red global, instantánea y fluida, que conectaba cada rincón del mundo. Pero no unía a la gente, sino que la controlaba, filtrando lo que veían y lo que pensaban. Y luego llegó lo peor. Humanos con chips en el cerebro, Neuralink o algo parecido, fusionándose con máquinas. Podían pensar más rápido, saber más. Pero estaban distantes, como si hubieran intercambiado sus almas por datos. Lo sentí, un dolor profundo, como si el mundo lo hubiera ganado todo pero hubiera perdido su corazón. Sin calidez, sin conexión, solo eficiencia. La voz de Jesús irrumpió, suave pero penetrante. Esto es lo que las manos de Elon pudieron construir. Maxwell, una maravilla de la creación. Pero sin amor, se convierte en una jaula. La tecnología puede elevar, pero solo el amor puede vivir. Mi corazón, o lo que fuera que tuviera aquí, se encogió. Había sido un hombre de números, un negociador. Pero incluso yo podía verlo. Este futuro era una advertencia. Los sueños de Elon podían cambiar el mundo. Pero sin algo más profundo, algo humano, algo divino, nos dejarían varados, más lejos unos de otros y de Dios. La luz de la presencia de Jesús cambió, y me encontré en un lugar nuevo, un pasillo interminable. Sus paredes estaban cubiertas de espejos, cada uno brillante y reflejando una versión diferente de un hombre que reconocí al instante, Donald Trump. Allí estaba, avanzando a grandes zancadas, con los hombros rectos pero el rostro pesado, como si llevara algo invisible. Algunos espejos mostraban a un hombre más joven, audaz y sonriente, cerrando tratos en un rascacielos de Nueva York. Otros lo mostraban mayor, curtido, con la mirada perdida, de pie en momentos de triunfo, multitudes vitoreando, banderas ondeando. Pero algunos estaban agrietados y polvorientos, reflejando momentos de derrota, traición o silencio cuando el peso del mundo parecía aplastarlo. Era como si estuviera atrapado en un laberinto de su propia creación, donde cada espejo reflejaba no solo quién era, sino quién creían todos, el fanfarrón, el líder, el villano, el héroe. Cada imagen parpadeaba, atrayéndolo hacia atrás como si las opiniones del mundo fueran cadenas de las que no pudiera escapar. Sentí una opresión en el pecho, no física, sino en el alma, al darme cuenta de cuántas veces lo había juzgado basándome en titulares y propaganda. Pero allí vi algo más profundo, un hombre atrapado en una tormenta que él mismo creó, impulsado por algo superior a él. El pasillo se extendía eternamente. Mientras caminaba, los espejos se sacudían, algunos brillaban, otros se desvanecían en la oscuridad. Quise gritar y preguntar qué significaba esto, pero una sola pregunta impregnaba el aire: ¿quién era el verdadero hombre tras estos reflejos y qué pretendía? La voz de Jesús resonó, suave pero firme, como una mano en mi hombro: Maxwell, siente lo que lleva. De repente, no solo miraba a Trump, sino que lo sentía. No era el ruido político, ni los tweets ni las protestas, sino un peso tan grande que me dolía el alma. No era solo la presión del poder ni el aguijón de las críticas, sino algo más espiritual, un foco que brillaba sobre él con tanta intensidad que atraía todas las flechas, visibles e invisibles. Sentí las heridas, no físicas, sino cicatrices abiertas de años de malentendidos, decisiones que lo atormentaban y batallas que ni siquiera sabía que estaba librando. Era como estar bajo un foco gigante, una luz que el enemigo no podía ignorar. Fuerzas oscuras lo rodeaban, susurrando dudas, orgullo e ira. Pero había algo más, una leve atracción, como una vocecita que lo llamaba a algo superior. Jesús repitió: utilizo a quienes elijo, incluso a los imperfectos, pero el llamado no perdona a nadie.
Siempre había visto a Trump como una caricatura, una figura desmesurada, intocable. Ahora veía a un hombre, solo un hombre, luchando con su propia alma. La carga de ser un pararrayos, amado y odiado, no era solo política, sino espiritual. Sentí una oleada de compasión que nunca esperé. No era perfecto, en absoluto, pero fue elegido para algo, y esa elección tuvo un precio. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Y por qué presentía que su siguiente movimiento podría cambiarlo todo? El salón de espejos se desvaneció y lo vi solo, en una habitación silenciosa, sin gente, sin ruido. Le temblaban las manos, no por la edad ni el miedo, sino por algo más profundo. Rezaba, no por poder ni victoria, sino por misericordia. Con la cabeza gacha, su voz casi un susurro, como un hombre en una encrucijada. Sentí el peso de su decisión. La voz de Jesús resonó, suave pero firme: tiene un papel que desempeñar, Maxwell. Pero su corazón decidirá a dónde irá. ¿Será rendición u orgullo? Esa decisión resonará en el próximo capítulo de Tu País. Vi cómo emanaban de él ondas que tocaban vidas, ciudades y el alma de Estados Unidos. No se trataba de ganar o perder, se trataba de despertar. Las palabras de Jesús aún resonaban: oren por sus líderes, no por sus guerras. La visión cambió de nuevo, y lo que se desplegó ante mis ojos no fue una nación dibujada por fronteras ni mapeada por GPS, sino algo vivo, que respiraba y latía. Era Estados Unidos, no como lo vemos en el papel o la pantalla, sino como lo ve el cielo, nuestra alma, un corazón vivo y tembloroso que se extendía de costa a costa, cubierto de belleza y desolación, entretejido con luz y sombra, como arterias que transportaban historia, dolor, promesa y oración. ¿Latía? Entonces vi la fractura. América estaba desgarrada. Una profunda división la atravesaba por completo, no una división geográfica, sino espiritual. Ante mí fluían dos ríos, paralelos de mar a mar. Tan cerca como para besarse, pero a la vez a mundos de distancia. Un río relucía, sus aguas claras y radiantes, emanando calor como un hogar en una noche de invierno. Había paz en él, verdad, fe, una extraña y santa alegría que te envolvía el alma como los brazos de un amigo perdido hace mucho tiempo. Pero a su lado, el otro río se agitaba espeso, oscuro y agrio. Sus aguas espumeaban con confusión, amargura y mentiras. El olor del miedo se aferraba a él como basura empapada por la lluvia pudriéndose en un callejón. Se sentía como la desesperación hecha líquido. La gente se alineaba en las orillas del río, inconsciente de la decisión que se les presentaba. Algunos se inclinaban, bebiendo del arroyo cristalino, con el rostro suave y los ojos brillantes de propósito y paz. Otros bebían profundamente del río oscuro, con la boca manchada, la mirada vacía, casi atormentada. Y luego estaban los muchos que ni siquiera se daban cuenta de que había dos ríos. Estaban atrapados en la rutina, en las pantallas y los titulares, las relaciones y las discusiones, tan distraídos que nunca se detuvieron a ver dónde estaban. Simplemente bebían lo que tenían más cerca. Vi familias gritando durante la cena, vecinos ignorándose como desconocidos, iglesias discutiendo en redes sociales. El ruido era interminable, y la división se alimentaba de él. No era solo político, era espiritual. No era solo político, era espiritual. Era más profundo que cualquier debate superficial. Me dolía el corazón, no el corazón físico que una vez conocí, sino este nuevo corazón que Dios me había dado en esta visión. Un corazón que sentía con una claridad y una fuerza que nunca antes había conocido. Sentí la agonía de una nación que perdía su alma a cámara lenta. Había pasado mi vida persiguiendo el sueño americano, trabajando duro, construyendo un futuro, haciendo todo lo correcto, pero ahora veía el alma detrás de ese sueño. Y sangraba, clamando por sanación. Sin embargo, incluso en la agonía, el río de luz seguía fluyendo. Nunca se detuvo. Su brillo nunca se atenuó.
Llamaba con un susurro de posibilidad, de misericordia, de retorno. Entonces Jesús estaba allí a mi lado, su presencia tranquilizadora, sus ojos fijos en los míos con suave urgencia. «Mírame más de cerca, Maxwell», dijo. Su voz no era fuerte, pero lo atravesaba todo como un diapasón para el alma. La escena cambió y vi iglesias, enormes, imponentes, de una belleza ornamentada, con vidrieras que brillaban como joyas. La gente llenaba los bancos, las voces se alzaban en cánticos, los sermones resonaban desde los púlpitos. Pero algo faltaba. Era como ver una obra de teatro después de que los actores hubieran abandonado el escenario. La cáscara permanecía, pero la vida, el espíritu, se habían ido. Una profunda tristeza me invadió. En mi juventud me había burlado de la iglesia, llamándola irrelevante. Pero ahora entendía, estos edificios habían sido vaciados por dentro. La rutina había reemplazado a la reverencia, el miedo al fuego, la imagen a la intimidad con Dios. Entonces la visión se amplió, pasando de catedrales a rincones tranquilos. Vi un garaje tenuemente iluminado con unas cuantas sillas plegables y una Biblia abierta, una sala de estar con cojines de sofá desplomados llenos de oraciones susurradas, un banco de parque donde dos hombres rezaban con manos callosas y ojos llorosos. Estos lugares no eran grandiosos, pero brillaban tangiblemente. Sus paredes eran delgadas entre el cielo y la tierra. Dios estaba allí, su presencia densa y viva. Vi a una madre soltera cansada susurrando oraciones sobre el tazón de cereal de su hijo, a un obrero leyendo los salmos durante su descanso de 15 minutos. Estas no eran representaciones. Eran altares, y el Espíritu de Dios ardía en ellos como fuego, esperando el viento. Jesús habló de nuevo, con una voz llena de amor pero cargada de advertencia. El temblor de Estados Unidos no es destrucción, Maxwell, es una invitación. Sentí que esas palabras se asentaban en mí como una semilla en la tierra. Una invitación a alinearme, no con la política ni el orgullo, sino conmigo mismo, a elegir el fuego sobre la niebla, la verdad sobre la ilusión. Y de repente todo cobró sentido. La fe nunca se trató de edificios ni multitudes. Se trataba de momentos, de corazones, de entrega en el lugar secreto. Pero la decisión no era fácil, y el tiempo para elegir se acortaba. Entonces la visión se amplió una vez más. Sobre toda la nación, vi algo frágil e impresionante, una enorme cúpula de cristal, delgada y brillante como la superficie de una pompa de jabón al sol. Se arqueaba sobre Estados Unidos, reflejando luz y sombras hacia la tierra. Dentro de la cúpula, un reloj brillaba tenuemente, sus manecillas latían con una santa urgencia. Esta, dijo Jesús, es la ventana de la misericordia, y supe al instante que no permanecería abierta para siempre. La cúpula temblaba, delicada, expectante. La misericordia se da a quienes tienen el corazón abierto, dijo suavemente, no al poder, no al ruido, no a los que se aferran a tener la razón, sino a los humildes, a los que escuchan, a los quebrantados, dispuestos a volver. Y me di cuenta de que el verdadero peligro no era la destrucción, sino la demora. Porque si ignorábamos el susurro, el grito llegaría. Si esta ventana se cierra, advirtió Jesús, el despertar vendrá de todos modos, pero mediante una sacudida, no por invitación. Mi espíritu gimió. Vi destellos de lo que quería decir, calles en llamas, voces gritando a través de las barricadas, vecinos convirtiéndose en enemigos, líderes desmoronándose bajo presión. Pero entonces, a pesar de todo, su rostro se volvió hacia mí de nuevo, tan firme, tan radiante, una sonrisa no despreocupada, sino llena de una esperanza arraigada. Aún hay tiempo, dijo. Aún hay esperanza. Aún estoy yo. Y en ese momento, todo en mi interior quiso gritarle esa verdad al mundo, porque ahora entendía que el tiempo no solo corre para presidentes y pastores. Corre para todos nosotros, para la madre que revisa su teléfono en la cama, para el adolescente que mira una pantalla rota en la oscuridad, para los solitarios, los orgullosos, los fieles, los incrédulos.
Cada alma en esta nación se encuentra junto a un río u otro. Y, nos demos cuenta o no, estamos bebiendo. La luz de la presencia de Jesús se suavizó, y me encontré ante algo extraordinario, un pecho resplandeciente, vivo, latiendo como si tuviera un corazón. No era de madera ni de metal, era yo. Mi vida, de alguna manera, contenida en ese objeto resplandeciente. Extendí la mano, no con las manos, sino con lo que fuera que era ahora, y se abrió. Me preparé para lo que pensé que vería, certificados de acciones, títulos de propiedad, portadas de revistas con mi nombre en negrita, todo lo que había buscado toda mi vida. Pero nada de eso estaba allí. En cambio, vi momentos, pequeños y fugaces, brillando como el oro, una noche tarde en la oficina cuando me detuve a agradecerle al guardia de seguridad, Joe, por trabajar horas extras. Su tímida sonrisa iluminó la habitación, una llamada rápida con ella, mi hija, cuando tenía 6 años, riéndose de su nuevo cachorro. Tenía prisa, pero me quedé en la línea. Y su risa era como música, una vez que pagué silenciosamente el almuerzo de un compañero de trabajo cuando sabía que estaba pasando apuros. Nadie lo vio, pero estaba allí, brillando más que cualquier trato que había cerrado. Me quedé sin aliento, si es que lo tenía. Estas no eran las cosas por las que había medido mi vida, ni los millones en mi cuenta bancaria ni el Porsche en mi garaje. Eran bondades, momentos que apenas había notado, ahora radiantes como tesoros en una bóveda. Todo lo que había considerado éxito, mi riqueza, mi estatus, era solo ruido. Este cofre, este ser vivo, contenía lo que importaba. Y me di cuenta, toda mi definición de valor estaba equivocada. Pero si este era el verdadero tesoro, ¿qué había estado haciendo todos esos años? El cofre se desvaneció y llegó la voz de Jesús, suave pero penetrante. No fallaste en la construcción, Maxwell, dijo. Pero olvidaste por qué. Las palabras me impactaron profundamente. De repente, vi destellos de mi vida, esta vez no los momentos brillantes, sino los que preferiría olvidar, noches en la oficina, priorizando los correos electrónicos sobre los cuentos de ella antes de dormir, un acuerdo que apresuré a cerrar sabiendo que había perjudicado a un pequeño proveedor porque las cifras eran lógicas, las veces que le grité a Sara, mi esposa, cuando me pidió que bajara el ritmo porque estaba demasiado ocupado buscando la siguiente victoria. Cada decisión se desarrolló con claridad y nitidez, y sentí el dolor, no ira, sino arrepentimiento, intenso y crudo. Había construido un imperio, sí, pero ¿para qué? Legado, seguridad, libertad, esas eran solo palabras que me decía a mí mismo. La verdad era que lo había construido para mí, mi orgullo, mi nombre, mi control. La voz de Jesús volvió a sonar, tu riqueza fue una herramienta, Maxwell. Un amplificador. Magnificó lo que había en tu corazón, lo bueno y lo malo. Ahora lo veía. Cada dólar que ganaba, cada trato que cerraba, era como un megáfono, cuando era amable, irradiaba luz, cuando era egoísta, proyectaba sombras. Se te confiaron semillas, dijo. Plantaste árboles, pero no todos dieron frutos que alimentaran a otros. La imagen impactó profundamente, hileras de árboles, algunos frondosos y tupidos, otros marchitos, con raíces superficiales. Había estado orgulloso de mi cosecha, pero ahora veía los que no crecían bien porque había priorizado las ganancias sobre las personas, la comodidad sobre el cuidado. Se me hizo un nudo en la garganta, si es que tenía uno. Me había pasado la vida midiendo el éxito con los extractos bancarios, pero las matemáticas eran diferentes. No lo había entendido. Y lo peor, no podía deshacerlo. ¿O sí? La presencia de Jesús se hizo más cálida, como una mano que me levanta. El cielo no odia la riqueza, Maxwell, dijo. Simplemente no la adora. Lo que importa es tu impacto. La palabra me impactó como una chispa, impacto. La vi entonces, una red como hilos de luz que tejían por el mundo. Gente rezando en rincones tranquilos, ayudando a desconocidos, susurrando bondad en la oscuridad. Cada acto, cada oración,
era una onda que conectaba con los demás, construyendo algo vasto e invisible. Jesús lo llamó el ejército silencioso, una fuerza de amor y fe que no necesitaba titulares ni aplausos. Vuestra influencia, dijo, es la moneda del cielo. Ahora veía mis propios hilos, tenues pero reales. Aquel momento en que le agradecía yo despertó algo en él, una calidez que lo atrajo a casa, mi llamada a ella sembró confianza en su corazón. No fueron solo momentos, fueron poder. Pero también vi las oportunidades perdidas, los hilos que pude haber tejido pero no lo hice. El cielo no llevaba la cuenta para avergonzarme, me mostraba lo que podía ser. La visión cambió, y me sentí pequeño, pero no inútil. Mi influencia, por pequeña que fuera, formaba parte de algo más grande, un plan, un propósito. Entonces vi algo increíble, una red de luz que se extendía por el mundo, conectando almas de maneras que no podía comprender. No eran cables, sino hilos vivos y brillantes de un latido. Vi a una mujer rezando a medianoche en un pequeño apartamento de Ohio, sus palabras se elevaban como chispas, alcanzando a un hombre en un hospital europeo, aliviando su miedo antes de una cirugía. Un adolescente africano cantando un rito en una iglesia polvorienta envió una oleada de paz a un empresario estresado en Tokio que, sin saber por qué, de repente se sintió más ligero. Un niño en Brasil que susurraba un sueño animó a un pastor en Oregón a orar con más ahínco por su rebaño. Estos hilos cruzaron fronteras y zonas horarias, una red oculta de almas que se apoyaban mutuamente sin saberlo. Mi antiguo yo se habría burlado, llamándolo coincidencia. Pero aquí, sentí la verdad, cada oración, cada acto de fe era un hilo en esta red, tejiendo algo más fuerte que cualquier imperio que hubiera construido. Vi mis propios hilos debilitarse, pero conectar con ella, con Sara, con ese guardia de seguridad al que le había dado las gracias años atrás. Fue una experiencia humilde y abrumadora, como si formara parte de una sinfonía que no sabía que estaba tocando. La voz de Jesús volvió a oírse, firme pero urgente. En los próximos años, Maxwell, los sistemas que conoces podrían fallar. Las redes sociales podrían cambiar. Los gobiernos podrían tropezar. Incluso las iglesias podrían perder su influencia. Pero esta red de susurros, se fortalecerá. Ahora lo veía con más claridad, los hilos de luz pulsaban con más intensidad mientras las estructuras del mundo se oscurecían. Las iglesias estaban vacías, las pantallas parpadeaban con el ruido, pero en rincones tranquilos, salas, cafeterías, patios, la gente se reunía, rezaba y amaba. Estos eran los ríos subterráneos. El ejército silencioso, mi novia en movimiento, dijo Jesús. Era una advertencia, pero no una sombría. Los sistemas ruidosos del mundo, los medios de comunicación, la política, incluso la religión organizada, podrían resquebrajarse, pero esta red oculta de corazones era inquebrantable, una enfermera en Chicago susurrando una oración por un paciente, una maestra en Texas compartiendo una palabra amable con un niño en apuros, cada acto fortalecía la red, como las raíces que anclan un árbol en medio de una tormenta. Sentí un extraño consuelo, como si Dios estuviera preparando algo nuevo, algo imparable, incluso mientras las viejas costumbres se tambaleaban. Pero había un problema, la red necesitaba que la gente siguiera tejiéndola mediante la fe, el amor y pequeños gestos invisibles. Si la ignorábamos, el ruido del mundo podría ahogarla. ¿Qué significó eso para mí? ¿Para Estados Unidos? De pie en esa red, me sentí pequeño, como un solo hilo en un vasto tapiz, pero no insignificante. Cada oración que murmuré, cada vez que elegí la bondad, era parte de este ejército silencioso. Esta red de susurros conmovía al mundo. Lo vi ahora, una madre rezando por la seguridad de su hijo, un desconocido ayudando a un hombre sin hogar, un niño compartiendo su almuerzo. Actos diminutos, pero resplandecientes, cada uno fortalecía la red, alejaba la oscuridad. No era un personaje importante aquí, no como en mi antigua vida, con salas de juntas y titulares. Pero tampoco era nada. Era parte de algo enorme, algo que Dios estaba construyendo a través de la gente común.
Me impactó, cada decisión, cada palabra, cada oración era un hilo que podía tejer o cortar. El peso de eso me hizo humilde, pero me dio un propósito. No era solo Maxwell Cross, el negociador, era parte de su plan, y todos los demás también. ¿Pero qué haríamos con ello? El hospital me dio de alta después de una semana, pero ya me estaba moviendo antes de levantarme de la cama. Mi antigua vida, los tratos, el ajetreo, la persecución sin fin, se sentía como un traje que ya no me quedaba. Había visto demasiado, había sentido demasiado. Jesús no solo me mostró la verdad, me enseñó a vivirla. Empecé con algo pequeño pero deliberado. La primera llamada fue para ella, mi hija, me había perdido una obra de teatro del colegio. Lo siento, pequeña, dije con la voz entrecortada. Ya estoy aquí. Su risa, vacilante pero cálida, valió más que cualquier trato que hubiera cerrado. Entonces, Sara, le dije que la amaba, no como algo rutinario, sino con sinceridad, porque así era. Revisé mi vida, cuentas bancarias, propiedades, el porche que ahora era chatarra, y vi lo que había ignorado. Vendí una casa de vacaciones que apenas usaba y doné el dinero a una iglesia local que gestionaba un banco de alimentos. Llamé a viejos colegas, a aquellos a quienes había ignorado o superado en estrategia, y les pedí disculpas, no por presumir, sino porque sentía su peso en esa red brillante que había visto. Empecé a aparecer en centros comunitarios, albergues, lugares que nunca antes había pisado, no como Maxwell Cross, sino como Max, un hombre que intentaba mejorar. No se trataba de caridad para ganar influencia, se trataba de vivir la luz de la que hablaba Jesús, no solo de predicarla. Mi antiguo yo se habría burlado, llamándolo una pérdida de tiempo. Pero ahora veía cada acto, cada conversación, cada dólar donado, cada disculpa como un hilo en esa red de susurros. No estaba salvando el mundo, estaba aportando mi granito de arena. Y me parecía bien. Pero había más. Sabía que tenía que compartir lo que había visto, no para ser una heroína, sino porque no era solo para mí. ¿Qué pensarían las personas si les dijera, no soy pastor ni profeta, solo un hombre que murió y regresó con algo que decir? Sentado en mi sala, todavía dolorido por el accidente, lo sentí, un impulso de compartir esta historia, no por fama ni por likes, sino porque el mensaje que me quemaba no era mío. Necesitas escuchar esto, importas más de lo que crees. Tus pensamientos, tus palabras, tus oraciones, no son solo ruido. Son poder. Son hilos de esa red que vi, que te conectan con personas que nunca conocerás, que cambian vidas de maneras inimaginables. Esa idea que tienes, esa chispa de bondad, esa oración silenciosa a las 2 de la madrugada, no es casualidad. Es una misión divina. Parte del plan de Dios. El cielo te observa, no con un portapapeles y el ceño fruncido, sino con un amor tan grande que te destrozará de la mejor manera. Solía pensar que el éxito era una cuenta bancaria abultada y mi nombre en las luces, pero estaba equivocado. Se trata de impactar, como animas a los demás, como amas, como oras. No eres demasiado pequeño, ni demasiado roto, ni demasiado tarde. Eres parte del ejército silencioso, y cada paso que das cuenta. Si esta historia despertó algo en ti, si sientes ese impulso de saber más, de ser parte de algo más grande, presiona el botón de suscripción. Este canal es un lugar para mensajes de Dios, del cielo, de lugares inesperados. Acompáñame para más testimonios, más verdad, para descubrir las cosas increíbles que Dios está haciendo aquí y ahora. Hagámoslo juntos. De vuelta al mundo, empecé a notar algo, momentos en los que el velo entre aquí y el cielo parecía tan fino como el papel. Los llamo lugares delgados. Es como si el aire zumbara y sintieras a Dios ahí mismo, tan cerca que podrías tocarlo. Estaba sentada con Sara, de su mano en la mía, y sentía una calidez que no era solo suya. Era el entretejiéndose a través de nosotros. O cuando oraba, sin palabras elegantes, solo un suave, ayúdame a ser mejor, y veía esos hilos de luz,
como los de esa red susurrante, brillando en el mundo. Una palabra amable a un cajero, $1 depositado en la taza de un indigente, no eran solo cosas bonitas. Tenían peso, un poder espiritual más fuerte que cualquier sermón que hubiera ignorado. Solía pensar que Dios estaba ahí fuera, distante, quizás visitando mi casa los domingos. Pero ahora veía su presencia en todas partes, constante, como un latido bajo el ruido de la vida. El mundo intentaba ahogarla, ciclos de noticias, discusiones, distracciones interminables. Pero estaba allí, constante, esperando a que lo notáramos. Lo captaba en la risa de ella, en la sonrisa de un desconocido, en la quietud de un paseo matutino. Era urgente, como un recordatorio, no te lo pierdas. El cielo no era solo un lugar al que vas. Estaba aquí, abriéndose paso con solo mirar. ¿Pero cuánto tiempo permanecerían abiertos estos lugares estrechos? ¿Y qué se suponía que debía hacer con ellos? Ahora, cada mañana, me despierto con una pregunta: si este es mi último día, ¿qué diré? ¿Qué haré? No es morboso. Es liberador. Soy alguien que murió, vio el otro lado y regresó. Eso te cambia. No pierdo el tiempo comparándome con los demás ni persiguiendo lo que el mundo llama éxito. Dios no me puso aquí, ni a ti, para eso. Estamos aquí para este momento, este día, para reflejarlo a Él, con defectos y todo. Cada decisión importa, una sonrisa a un desconocido, una oración por un amigo, defender lo correcto incluso cuando es difícil. No es casualidad. Es tu misión. Solía pensar que el sistema, el dinero, el poder, el estatus, era lo que te veía. Pero no es así. Es ciego a tu verdadero yo. El cielo, sin embargo, ve cada vez que eliges el amor en vez de la ira, el perdón en vez de la amargura. Estás tejiendo esos hilos que vi en la visión. Eres parte del plan de Dios, no por ser perfecto, sino por estar presente. Pienso en ese accidente, en lo cerca que estuve de perderme esto. Ahora, cada día es una oportunidad para vivirlo bien, para decir, estoy aquí. Dios, úsame. Pero el tiempo avanza, y no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que todos estamos llamados a elegir. Ahora mismo, ¿qué haremos con el día de hoy? El temblor que vi en esas visiones no es el final, es el comienzo. Estados Unidos tiene un propósito, y aún no ha terminado. Creo que los líderes surgirán no desde podios ni titulares, sino desde lugares tranquilos, salas de estar, grupos de oración, corazones abiertos a Dios. La clave no es la ostentación ni el poder. Es la entrega, elegir la humildad sobre el orgullo, el amor sobre el ego. Eso es lo que aprendí al otro lado. No eres solo un espectador, eres parte del plan. Tus oraciones, tu bondad, tu valentía, están construyendo algo eterno. No te lo has perdido. Las puertas siguen abiertas. La ventana de misericordia que vi sigue ahí, brillando, esperando. El tiempo es corto, pero es ahora. Haz que tu vida cuente, no por gustos ni dinero, sino por aquel que te ve, te ama y te llama. Eres parte de su historia. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Al recordar ese viaje, desde estar al borde de la muerte hasta ser inundado por la luz de la verdad, puedo decirte con absoluta certeza, ya no soy el hombre que fui. Hubo un tiempo en que anduve por la vida cargando con el peso del miedo, agobiado por la duda y atormentado por un vacío que no podía identificar. Buscaba una versión de la vida que pareciera importante por fuera, pero que me dejara vacío por dentro. Creía que el éxito, la aprobación y la fuerza lo eran todo. Pero al final, ninguna de esas cosas me acompañó a ese lugar entre la vida y la eternidad. Lo que traje de ese momento no fue más miedo. No fue culpa. No fue condenación. Fue paz, una paz que no viene de este mundo. Una paz profunda, inquebrantable y restauradora que solo proviene de saber que soy completamente amada,
completamente perdonada y parte de algo mucho más grande que yo. Cada parte rota de mi historia, cada lucha que libré en silencio, cada lágrima que derramé cuando nadie más me veía, todo encaja ahora en un plan mayor. Todo cobra sentido cuando lo ves a través de la gracia. Verás, Dios nunca me soltó. Incluso en mis noches más oscuras, cuando dudé de su presencia, incluso cuando me alejé deliberadamente, Él permaneció. Su amor no flaqueó. Su misericordia no se retiró. Su fidelidad fue como un faro en un mar embravecido y negro, siempre firme, siempre brillante, siempre llamándome a casa. Durante mucho tiempo, creí que tenía que ganarme su amor, demostrar que era lo suficientemente bueno, hacer algo grandioso para merecer un lugar en su corazón. Pero me he dado cuenta de que nadie tiene que ganarse lo que ya se nos ha dado libremente. Somos suficientes, no por lo que hacemos, sino por quién es Él y lo que ya ha declarado sobre nosotros. Así que déjame decirte esto, de alguien que sabe lo que se siente estar perdido y luego encontrado, no estás solo en tu camino. Lo digo con cada fibra de mi ser. Ya sea que estés luchando contra dudas que no desaparecen, atravesando un dolor tan intenso que te duele respirar, o simplemente abrumado por el caos de la vida, Dios está contigo, ahí mismo, en medio de tu caos. Su gracia te espera. Sus brazos están abiertos. Su corazón está contigo. No huyas de tu camino. Abrázalo por completo, las montañas, los valles, las preguntas, los desvíos. Camine con la confianza de que nunca, jamás, estarás solo. No tengas miedo. Tus fracasos, tus arrepentimientos, tus secretos, no definen quién eres. Su amor sí. No estás olvidado. No eres invisible. Eres profundamente conocido, comprendido completamente y amado como tu corazón ha anhelado toda su vida. Y ese amor no cambia con las estaciones. No se desvanece con el tiempo. Perdure. Cuando el ruido del mundo se apague, cuando la luz se apague, cuando te encuentres despierto en la quietud de la noche, recuerda esto, hay un reino invisible que te cuida y un Salvador que te ama con una intensidad indescriptible. Escucha con atención. Hay un susurro en tu alma, una suave llamada a tu corazón, es Él. Te llama no a la religión ni a las reglas, sino a la relación, a la sanación, al hogar. No estás solo. Nunca lo has estado. Señor, vengo a ti ahora, ya no como el hombre que solía ser, buscando ofertas, contando dólares, pensando que lo tenía todo resuelto. Solo soy Max, un hombre que ha visto tu luz y sentido tu amor de maneras que ni siquiera puedo expresar con palabras. Mi corazón está lleno, Señor, y estoy aquí, sincero y auténtico, entregándotelo todo. Gracias por nunca renunciar a mí. Incluso cuando me alejé, cuando creía que el éxito era mi Dios, me acompañaste en el desastre, en la duda, en cada momento en que tomé la decisión equivocada. Tu misericordia me rescató, me envolvió en una paz que no merecía. Ruego esa misma misericordia para todos los que escuchan. Señor, toca sus corazones. Haz que sientan tu presencia, ese amor inquebrantable como un faro en la tormenta. Levanto a esta nación, Señor, Estados Unidos, herido, dividido por la mitad, bebiendo ríos de verdad y mentira. Sánanos. Guíanos hacia el río claro, el que fluye con tu verdad, amor y fe. Muéstranos los rincones donde el cielo toca la tierra, donde las oraciones iluminan y la bondad teje tu red. Ayúdanos a ver que no estamos solos, que cada oración, cada pequeño acto nos conecta entre nosotros, contigo. Oro por nuestros líderes, no por sus victorias, sino por sus corazones. Por hombres como Ilan, que albergan sueños tan grandes que podrían destrozarlo, ablanda su corazón, Señor. Que el amor guíe su visión, no solo la ambición. Por hombres como Trump, que recorren pasillos de espejos rotos, luchando con quienes son y con lo que el mundo ve, llámalos a la rendición, a elegir la misericordia sobre el orgullo. Úsalos, con sus defectos, para tu propósito.
Y a cada persona que se siente pequeña, invisible o perdida, recuérdale que es parte de tu plan. Sus palabras, sus oraciones, su amor, importan. Son parte de tu ejército silencioso, construyendo algo eterno. Dales valor para vivir de otra manera, para elegir la luz en vez de la niebla, para estar presentes para ti cada día. Señor, la ventana de la misericordia sigue abierta, pero es frágil. Anímanos a actuar ahora, a amar ahora, a orar ahora. No permitas que la desaprovechemos. Permítenos ser tus manos, tu voz, tu corazón en un mundo que sufre. Gracias por tu gracia infinita, por vernos, por llamarnos. Somos tuyos, Señor. Guíanos. Amén.